noches, gracias por venir. Mientras se van acomodando, van tomando asiento. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Estamos aquí todos para poder presentar un libro que en verdad nos entusiasma mucho, lo tenemos trabajando desde algunos meses, hemos tenido un largo proceso con Roger para poder sacar al mercado, tener en nuestras manos un libro que nos entusiasma, que es Desbloquea el poder de tu personalidad. Es un libro que consideramos muy importante y agradecemos a todos por estar aquí presente con nosotros en la presentación del libro. Por supuesto nos acompaña el autor, que es Roger Velázquez, también nos acompaña el editor que trabajó con él este proyecto, que es Sandro Mairata, y también nos acompaña Paola Piontelli. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí y bueno, los dejo para que puedan por favor deleitarnos con sus comentarios sobre el libro. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Buenas noches Paola, Roger, amigos de la editorial Penguin, Random House y el sello Grijalbo. Yo soy Sandro Mairata. Mi estimada Fátima Chávez tuvo que atender una situación impostergable, así que aquí me tienen, perdón a los que se decepcionen, soy lo que hay. Tengo el gusto de conocer a Roger desde abril de 1983, desde primero de primaria, la sección A del Colegio Maristas de San Isidro, en el local que demolieron, que quedaba al lado del Centro Camino Real y que hoy es una playa de estacionamiento. Somos algo viejos. El local de nuestro colegio de primaria no existe, y nuestro colegio de secundaria, el Champañá de Miraflores, es hoy la Universidad de Piura. 42 años. Ribeiro decía que nos hacemos viejos cuando nos empiezan a sobrar recuerdos. Y yo recuerdo estar en el colegio, vivir la hiperinflación, la leche Ensi, el autogolpe, el coche bomba en Tarata y el coche bomba en la puerta del colegio. Hago este recuento estilo Los Años Maravillosos, que por sí es una referencia para viejos. Y estos recuerdos que menciono de maravillosos tienen poco, porque pensaba anoche en los tiempos del colegio con Roger y varios amigos aquí presentes, que creo que pudimos haber convocado a esta mesa una celebridad en esta promo, a Jaime Chincha. ¿Sí o no? Se nos pasó. Va para el siguiente libro. Éramos unos 200 por promo y por el lado de las artes y letras tenemos algunos nombres conocidos. Además de Jaime Chincha están los directores teatrales David Carrillo, Diego López Francia, el director de cine peruano Jesús Álvarez Betancourt, el músico y cantante de rock Jorge Ruiz Cachete, el también escritor Fernando González Nora, Pietro Civile, el actor era de nuestra promo pero se retiró antes, Aldo Miyashiro era una promo antes con Gian Ferrari, pero ya estoy tirando nombres por tirar. El punto es que con este libro Roger se une a un buen grupo de nuestra promo, el de aquellos quienes desde su trinchera cultural intentan aportar. Estoy aquí por una de esas cosas del destino, que ha querido que cerremos el círculo de forma completa. En octubre del 2023, Roger me convocó para darme una copia de su libro y me pidió opinión, como estaba haciendo con otras personas cercanas. Nos encontramos a la espalda del Wong de la Bajada Balta y lo primero que le dije tras darle una mirada rápida al voluminoso mamotreto fue: vas a necesitar un editor. Cuando llevamos el borrador a los amigos de Random House, Johan, por aquí presente, nos dijo, ya que Sandro conoce bien el libro, que es el editor. Y cuando supimos que Fátima no podría estar con nosotros hoy, el razonamiento fue simple. Fue Sandro el que ha leído el libro de arriba abajo, así que sea el presentador. Para los amigos, Roger es el Rogelio, o Rogelio Guerra, Gillo o Gigits. No pasamos tanto tiempo juntos en persona, aunque hablamos casi a diario por el chat grupal y estamos en desacuerdo en muchas cosas, pero siempre estoy atento cuando Roger nos cuenta de una nueva idea en la que anda metido, porque hay algo que nunca ha fallado en estos 42 años. Sea lo que sea, Roger lo hace bien y lo lleva al extremo. Ya quisiera yo tener la capacidad de foco de Roger, madre mía. Ahí donde lo ven, Roger puede nadar de Agua Dulce hasta el Callao haciendo la ruta Olaya. Tiene miles de seguidores en TikTok y YouTube. Tiene 2 hijos hermosos y una esposa increíble a quien todos queremos mucho. En su etapa de músico, construyó un estudio en casa y sacó 2 o 3 álbumes bajo nombres distintos. Después de acabar arquitectura en la Richie, donde también nos encontramos, yo estudiaba traducción e interpretación, se fue a hacer su maestría en Francia. Tiene un poemario de 2006 y yo tengo una copia. Es decir, no solo es arquitecto, sino también músico, poeta, empresario, deportista, psicólogo, coach, esposo, padre de familia
y encima TikToker. Si tomamos la definición de hombre del renacimiento u hombre renacentista, referido a una persona que tiene conocimientos y habilidades en muchas áreas del saber, tanto en las artes como en las ciencias, y que busca el desarrollo integral de su intelecto, cuerpo y espíritu, pues no me cabe duda que Roger es todo un hombre de renacimiento. Ahí donde va. Para mí, siguiendo estos antecedentes y en ese orden de ideas, tiene mucho sentido entonces que su siguiente frontera a explorar sea Desbloquea el poder de tu personalidad, el libro entre manos. Ha sido un gusto cincelar con Roger la joya en bruto recién salida de la cantera. Esto porque vivimos en una época que nos empuja constantemente hacia afuera, a producir más, a responder más rápido, a estar siempre disponibles, a compararnos con los demás, pero muy pocas veces se nos invita realmente a detenernos y mirar hacia adentro. En todo momento, nuestro norte fue tener un texto de tú a tú. Este libro hace justamente eso. No impone, no predica, no da sermones disfrazados de soluciones. En cambio, ofrece algo mucho más humano y necesario. Una conversación sincera, íntima, que parte desde la vulnerabilidad y nos lleva hacia la posibilidad. Las introducciones, las reseñas biográficas, los testimonios, los tests en línea, el trabajo mismo de investigación y redacción. Doy fe del enorme cariño y trabajo que Roger ha puesto en este libro, porque hubo muchas pequeñas maratones de trabajo y hasta saltaron algunas chispas entre nosotros para obtener un producto que aporte. Porque la autoayuda, en su esencia más auténtica, no se trata de convertirnos en otra persona, ni de construir una versión idealizada de nosotros mismos. Se trata de recordar lo que ya somos, de recuperar partes que hemos olvidado, enterrado o negado por miedo, por dolor o simplemente por costumbre. El modelo Penta que propone el libro de Roger toma el famoso modelo Big Five, reconocido como el estándar en estudios de personalidad, y lo hace más cercano para el público hispanohablante, sin misticismos, pero abrazando las subjetividades del análisis psicológico para analizarlas bajo lentes objetivas. Yo aprecio su lenguaje directo y práctico, más Yuval Noah Harari que digamos un Deepak Chopra. Este libro es accionable, entretenido, fácil de leer, pero firme en sus postulados para hallar respuestas. Lo mejor es que este Desbloquea el poder de tu personalidad nos recuerda que está bien no tener todas las respuestas, que no estamos rotos por sentir ansiedad, por tener días grises, por no saber hacia dónde vamos a veces. Lo importante es no dejar de buscar. Y buscar no siempre significa avanzar rápido. A veces es quedarnos quietos, escuchar, llorar, soltar, preguntarnos ¿quién soy yo? Reconocer que el crecimiento no es una línea recta, sino un camino que se anda con tropiezos, con silencios, con pequeños actos de coraje que casi nadie ve. Este libro habla a todas las edades, a todas las realidades. Nos dice en cada página, no estás solo. Lo que sientes tiene nombre y lo que sueñas también puede tener camino. Así que, al abrir este libro, no esperen perfección. Esperen herramientas para hallar respuestas. En un mundo que nos enseña a aparentar, a atreverse, a sentir, es un acto revolucionario. Gracias, estimado Roger, por haberme invitado a ser parte de tu revolución. Gracias a todos los presentes esta noche también. A ver, da la palabra. Sí. Dice que sí. Al final, Roger. Sí, está lista, ¿no? Como quieras. No sé si voy a estar lista, pero vamos. Bueno, ¿estoy? ¿Sí? Bueno, buenas noches. Yo no soy la editora ni la escritora, soy una amiga de Roger de hace 30 años y me sentí muy halagada cuando Roger me llamó y me pidió si podía acompañarlo hoy día. Y una de mis primeras preguntas fue, ¿por qué yo? Y tuvimos largas conversaciones sobre largas conversaciones que hemos tenido a lo largo de todos estos 30 años de la vida y de todos los caminos que hemos recorrido, juntos o separados, pero compartiendo diferentes cosas y que finalmente se resumen en, ¿cómo nos llamaste?
exploradores De la vida. exploradores de la vida, curiosos, interesados siempre en saber más, en no quedarnos quietos con respuestas que no terminan de cerrar, y sin dogmas, ¿no? Sin necesariamente una ruta específica, con flexibilidad, con sorpresa, con espacio para la sorpresa. Y esta es una de esas sorpresas. Es la primera vez que participo en una presentación de libro, y participo desde una amistad, participo desde una humana como cualquiera de ustedes que se acercó al libro. Entonces, este es un modelo que yo ya había hecho antes, ya me olvidaba cuál era el resultado que había tenido, me acordaba de algunas cosas, así que lo volví a hacer. Y luego con Roger compartimos los resultados y hablamos un poco de cómo con un test como este o con cualquier herramienta, ¿no?, uno puede comenzar a bajar a la realidad un montón de cosas que, como Sandro ha dicho, comienzan a tener nombre, comienzan a enmarcarse, ¿no? Y en este libro Roger la llena de ejemplos y de anécdotas que lo hacen mucho más fácil poderlo aplicar de repente, ¿no? Si uno tal vez nunca ha hecho este tipo de ejercicios. Entonces me pidió que abra vulnerabilidad, así que les voy a contar un poco mis resultados y me encantaría que comentemos un poquito, tú, el experto en el libro. Sí. A ver, saco el resultado, te lo pones. Como quieras. Bueno, una de las cosas que más, digamos, resaltaba en mi resultado en particular era una alta plasticidad. ¿No? Y hablábamos de eso, ¿no? De esa alta plasticidad. Yo soy emprendedora hace mucho tiempo y tengo una tendencia a meterme en donde las mesas tienen 5 patas. No se me ocurre poner una juguería en un mercado y comprar mi fruta, licuar y tener un menú de 6 jugos. No, se me ocurren cosas que todavía no se hacen, que falta 10 años para que la gente las entienda, que son normalmente disruptivas, que son normalmente contracorriente, paralelas o por fuera del sistema, o dándole la vuelta al sistema. Y es como una ruta real que mi camino ha tenido, ¿no? Y digamos, en el resultado que salió y en las cosas que el libro mencionaba, era como que las describía, ¿no? Así que voy a leer algunas de esas. Entonces, la alta plasticidad en mí trae una apertura excesiva. Esa apertura excesiva puede ser un don, ¿no? Puede ser positiva, hablamos de eso también, ¿no? Que nada es ni malo ni bueno, ¿no? Todo en su justa medida. Que lo importante es saberlo, conocerlo y usarlo a tu favor, ¿no? Y a medida que creces, envejeces y la vida te da, vas, ojalá, desarrollando recursos, y a medida que te conoces más, puedes ir teniendo como más herramientas, como esta o como otras, para poder afrontar tendencias que son tuyas, ¿no? Una de las características, por ejemplo, era la empatía, ¿no? Y si bien la empatía puede llevarte por caminos hermosos, también puede llevarte a un alto sufrimiento, cuando no sabes poner límites, tal vez. Uno de los riesgos, por ejemplo, de la apertura excesiva era, acá lo dice, la dificultad para mantener rutinas por la búsqueda constante de lo novedoso y lo variado. Entonces esa era otra de mis características que salía, porque claro, en esta innovación, en esta plasticidad, en esta búsqueda constante, es difícil parar a profundizar, porque la curiosidad te gana y porque quieres seguir explorando. Entonces, hay herramientas que uno comienza a aplicar, acá hay recomendaciones de cosas que puedes hacer,
Y bueno, eso por ejemplo en el tema de plasticidad, podemos hacer toda una presentación solo de ese capítulo. Y luego me quiero ir a la que tenía como extremadamente baja, que era la tristeza. De eso que, claro, suena maravilloso. Cuando me salió el resultado y era extremadamente baja, dije, qué bien. Pero claro, es otra vez una característica que tiene pros y contras, que es positiva y negativa. Y comenzamos a amarrarla y cómo al final cada una de esas características que van encontrando en el libro, ¿no? Si bien cada una puedes profundizar y puedes leerte, relacionarte, lees y casi que volteas y dices, tú me conoces, ¿no? También están interrelacionadas, ¿no? Entonces, hablábamos de, por ejemplo, esta característica de baja tristeza, está muy relacionada a la plasticidad y a esta resiliencia, ¿no? que viene con esta característica, por ejemplo, en mi caso. Y no es que no sienta tristeza, pero esta curiosidad, este ejercicio me hace salir muy rápido, ¿no? De ahí, para seguir explorando y para seguir encontrando nuevas maneras, soluciones. ¿Quieres que comentemos alguna otra más? ¿Quieres entrar Podemos dejarlo ahí. Dale. Y regresar con, Sí. con más Creo que tu marco era importante para... Sí. Bueno, ahorita vamos para allá. Gracias, Sandro, por tu presentación. Realmente me ha hecho viajar por estos 42 años de historia y realmente me ha saboteado, en realidad, porque la maravilla con lo que has escrito nuestra historia junto como amigos realmente me deja así como que descolocado, ¿no? Así que voy a intentar estar a la altura de esta gran introducción que hace Sandro y a la altura también de esta experiencia linda, maravillosa que Paola, o Trucha, como la llamo yo, Truchita, de cariño, ha compartido, que era también un elemento para mí importante en esta presentación, de alguien que pueda dar testimonio del grado de identificación que un lector puede alcanzar con un libro, en este caso con el libro que estamos presentando hoy día. Entonces, gracias. Me encanta cómo pareciera que hay fragmentos que están escritos pensando en ti, cuando en realidad son fragmentos que están escritos para ti y para muchas personas, incluso para mí, que, como tú le decías al principio, compartimos esta característica de la obsesión por explorar y la motivación por la aventura, y creo que esa es una parte importante de la afinidad y la conexión que tenemos y que hemos mantenido estos años. Lo primero que quería en mi intervención era dar algunas gracias para empezar a mi familia, a mi madre, a Carla, mi esposa, que han sido dos mujeres que han estado realmente ahí en la lucha para sacar este libro adelante, y mis dos hijos, que también han sido una compañía maravillosa y que me han dado una comprensión enorme por todas las horas y días que me han tenido lejos, encerrado intentando escribir, ¿no? Lo que me tocaba escribir. A Fiorella y Johan, en particular de Penguin, y a todo el equipo de Penguin, un equipo enormemente profesional. Yo no sabía en qué me estaba metiendo cuando entré a Penguin, y esto lo digo en el sentido positivo. No me imaginaba cómo es estar realmente en las grandes ligas de la edición de libros, ¿no? Y ellos me han enseñado ahora con otras caras y otros nombres que estoy trabajando. Alejandra, no me olvidé de ti. Gracias. Entonces, gracias a ellos también, a mis amigos, muchos amigos, entre ellos Sandro, que bueno, él merece un lugar especial en esta lista de gratitud, pero muchos amigos míos que han participado en discusiones y han leído los borradores, y algunos de ellos están presentes, gracias a ellos también. Entonces, para mí era muy importante empezar con esta declaración de gracias para ellos. Pasando un poquito a la presentación propiamente, me interesaba mucho, y bueno, estuve pensando con Carla anoche, ¿no? Cómo podíamos, o sea, qué podía decir que sea algo interesante y que sea algo ilustrativo, ¿no? Y realmente me ubiqué en la posición de alguien
de algunos de ustedes, o de la mayoría de ustedes, o de todos ustedes, que recién se encuentran con el libro, recién ven la portada, no lo han abierto, de repente algunos lo han abierto, lo han ojeado. Y esa posición, ¿no? La posición del que va a descubrir algo, ¿no? El libro lo tengo ahí, pensaba abrirlo con las dos manos, pero creo que lo voy a dejar ahí, voy a confiar en mi memoria respecto al libro. Y acompañarlos un poquito durante unos minutos, espero que sean breves, sobre qué van a encontrar en el libro, ¿no? Creo que es una bonita manera de picarles un poquito la curiosidad y motivarlos a darle una oportunidad. Yo sé que muchas veces uno compra los libros de los amigos y de los sobrinos y de los, ¿no? Y se quedan ahí, ¿no? Un poco empolvados en algún estante. Pero la idea aquí es que realmente intentar motivarlos a que le den una oportunidad y lo lean y puedan encontrar experiencias como la que nos comenta Paola, ¿no? Experiencias de identificación, muchas veces yo creo profundas, sobre todo con algunos pasajes. No todo el libro es para todos. La idea es que al leer el libro encuentren fragmentos, pasajes que realmente hagan ese clic y decir, sí, no, esto me hace sentido. Lo interesante del libro es que, si quieren, los que lo tienen en la mano me pueden acompañar en este recorrido, yo no solo tengo una mano, pero lo interesante, estoy tranquilo, no te preocupes. Lo interesante del libro es que de arranque le propone al lector escanear con su celular un QR que lo lleva a una evaluación psicométrica. Psicométrica quiere decir que es una evaluación estadística, objetiva, digamos de alguna manera validada, confiable, de su personalidad, ¿no? Entonces el lector empieza con una especie de diagnóstico, aunque no es un diagnóstico clínico, es un diagnóstico más bien pedagógico, didáctico, sobre cómo está construida su personalidad, porque al final y al cabo es un libro sobre personalidad y que tiene el objetivo, la intención de que el lector se conozca un poquito más psicológicamente a nivel de su personalidad. Y en realidad, cuando el lector hace esta evaluación, al final uno cuando hace clic en ver resultados, lo sorprende dos mapitas, ¿no? Dos dibujitos, ¿no? Como dijo Sandro, yo vengo de la arquitectura, ¿no? Entonces yo tenía que meter cosas así gráficas y espaciales, y yo creo que esa es un poquito una pequeña sazón en este aporte, si se quiere, psicológico, ¿no? Entonces estos dibujitos para mí eran muy importantes porque creo que ayudan mucho al lector a entender el modelo del cual hablaba Paola, este modelo que tiene varias décadas ya, y que lo que hace el libro, lo que me he dedicado en los últimos 3 años, es a empaquetarlo, traducirlo, traerlo desde su lugar de origen, que es las librerías académicas, bibliotecas universitarias, en donde hay cientos de volúmenes de literatura sobre este modelo, y traerlo al llano, ponerlo a disposición de las personas que no somos psicólogos, que no son estudiantes de psicología, y poder aplicarlo en su vida cotidiana, ¿no? Y ese era el objetivo inicial del libro, ¿no? Luego se transformó en cosas que ya vamos a ir viendo. Entonces, esa era la propuesta original del libro, en intentar sacar este modelo de las altas esferas clínicas a las cuales solo tenían acceso estos psicólogos de la personalidad que hacían sus evaluaciones clínicas, y ponerlo a disposición de la gente para que uno mismo pueda medir su personalidad de una manera quizás no absolutamente rigurosa, ¿no? Pero de una manera bastante didáctica y pedagógica sobre lo que uno es, sobre que responde a esta pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo? Entonces, lo curioso, y Adrián que me está ayudando, Adrián, ¿cómo estás? Me comentó ayer o antes de ayer, creo que él había hecho el test y no había entendido los dibujos, ¿no? Entonces, la idea de este recorrido breve que quiero hacer por el libro es traducir un poquito estos dibujos, ¿no? Estos dibujos, si algunos de ustedes aquí ya lo han hecho, son unos dibujitos, son unos círculos negros con unas letras mayúsculas, ¿no? Y en principio estas bolitas negras con letras mayúsculas representan, en el primero de los gráficos que van a obtener cuando hagan su test, quienes lo hagan, representan el fundamento de este modelo que yo he querido traer al llano, traducirlo y ponerlo a disposición, ¿no? Que, ojo, paréntesis, otra de las motivaciones del libro era que no había yo buscado a lo largo de estos años, cuando estudié psicología, no había encontrado libros dirigidos a público general
sobre el modelo Big Five, ¿no? Que es el cual este libro adapta. Entonces, regresando a los dibujitos, el primer dibujito se compone de 5 pelotitas con las iniciales de esta versión que hemos desarrollado con el libro que se llama PENTA, ¿no? P-E-N-T-A, plasticidad, extraversión, lo que decía Paola, plasticidad, extraversión, neuroticismo, tenacidad y afabilidad. Entonces, lo que hice fue agarrar, ¿qué hago? ¿Cómo estructuro el libro? Y dije, vamos a hacer 5 partes, 5 grandes partes. Una que se llama plasticidad, otra que se llama extraversión, otra que se llama neuroticismo, otra que se llama tenacidad, otra que se llama afabilidad. Y alrededor de ese seccionamiento del libro, me puse a desarrollar el modelo para que sea digerible y entendible por el público en general. Pero luego empezaron a aparecer historias, empezaron a aparecer anécdotas personales, anécdotas profesionales, empezaron a aparecer cosas más que decir, y como parte del proceso de descubrimiento y escritura, se me ocurrió tejer el libro a través de un hilo conductor, que es algo que yo llamo la historia oculta del libro, que yo creo que un lector atento va a descubrir y va a seguir con interés. Y la voy a contar ahora, esta historia oculta. Sí, para spoilear un poco el... Es una de varias historias ocultas, así que no se decepcione. El libro empieza, me hubiera gustado leer el primer párrafo, pero lo voy a intentar decirlo algo de memoria, ¿no? El libro empieza en la primera parte, en la parte de plasticidad. El libro empieza con un párrafo que dice: imagina que eres un viajero del tiempo que viaja 4 millones de años al pasado y te encuentras en estas praderas africanas que pueden ser Kenia o Etiopía, y ves a lo lejos, ¿no?, con tus binoculares, un grupo de seres que parecen ser humanos a lo lejos, pero cuando te acercas te das cuenta que no son humanos. Parecen humanos de lejos, pero te acercas y parecen primates, ¿no? Pero no son los primates que siempre has visto, son primates especiales, tienen un brillo especial en los ojos, emiten sonidos que parecen a las palabras que emite un bebé, ¿no? Estás frente a este eslabón que conecta a los primates de los árboles con los seres humanos, ¿no? A esta semilla de los homínidos, ¿no? Y el libro plantea esta historia de encontrarse este viajero del tiempo que se encuentra con estos primeros homínidos, con esta divergencia de estos primates que decidieron bajar al llano y no quedarse en los árboles. Plantea esta pregunta, ¿no? ¿Por qué algunos primates decidieron bajar de los árboles por determinadas presiones ambientales y por qué algunos decidieron quedarse, ¿no? Esa es la pregunta que plantea el libro, y ensaya como hipótesis, una hipótesis plausible, una hipótesis totalmente razonable, coherente, es que habían diferencias de personalidad entre estos monos, vamos a llamarlos, ¿no? Los que bajaron eran más curiosos, ¿no? Querían explorar, querían aventurarse en esta llanura desconocida, ¿no?, que se abría ante ellos, llena de oportunidades y también de peligros, ¿no? Y es así como este grupo, que diverge de los primates que estaban en las copas de los árboles, emprende este camino que los llevaría a convertirse en una nueva especie que se llama Sapiens, ¿no? Y esta es la primera parte del libro, esta es la parte de la plasticidad. La plasticidad es aquella dimensión de la personalidad que abarca todos estos rasgos de la personalidad que tienen que ver con la curiosidad, ¿no?, la motivación por descubrir lo desconocido, a pesar de los riesgos, ¿no? Y con Paola podemos conversar, y hemos conversado mucho sobre todos los costos que trae ser curioso, ¿no?, ser explorador, ser aventurero, ¿no? Y esta es la plasticidad, ¿no? Luego vemos que en la segunda parte, en extraversión, también inicia como que con una continuación de esta historia de estos homínidos, ¿no? Porque estos homínidos tenían que conquistar realmente estas llanuras y tienen que aprender a caminar en 2 patas porque tienen que cubrir grandes distancias, ¿no? Y tienen que liberar las manos para cargar cosas, para cargar a las crías, para eventualmente fabricar herramientas. Y los individuos que más sufren son las hembras, ¿no? ¿Por qué? Porque al caminar en 2 patas estrechan el canal de parto y hace que la mortalidad materna se incremente, porque
Al mismo tiempo, por estas presiones evolutivas, el cerebro de esta nueva especie en gestación empieza a crecer, ¿no? Entonces, al crecer demasiado la cabeza de la cría, es que se producen esta alta mortalidad materna y favorece a aquellas que dan a luz antes, ¿verdad? Y lo que termina sucediendo es que los primeros sapiens en realidad se caracterizan por tener estas crías prematuras, ¿no? Al fin y al cabo, los seres humanos son los animales que tienen las crías más prematuras. Por eso es que los bebés, a diferencia de las crías de las vacas, de los caballos, ¿no? Uno los ve de pie a las 2 horas, 3 horas que nacen, mientras que a un bebé humano tenemos que cuidarlos durante años. Esto es porque los bebés nacen prematuros y necesitan de un entorno para desarrollar su estructura mental, psicológica, emocional, en plena interacción con su entorno, en plena interacción con otras personas. Y este es el núcleo de la segunda dimensión que se llama extraversión, ¿no? La dimensión de las interacciones sociales, de las relaciones sociales, ¿no? Y el libro continúa, la historia continúa y llegamos hasta la N, ¿no? La tercera parte, que es el neuroticismo. El neuroticismo es esta dimensión que tiene que ver con la sensibilidad a las emociones negativas, ¿no? Como el miedo, la ansiedad, la tristeza, la irritabilidad, ¿no? Y nos encontramos con una especie que ya ha conquistado gran parte de su territorio, que ya ha formado comunidades complejas gracias a esta dimensión que se llama extraversión, comunidades complejas, pero que aún en su sofisticación de vida arrastra estas estructuras cerebrales internas profundas, estos circuitos profundos del cerebro que son plenamente animales, ¿no? Lo que le llaman muchos el cerebro reptil, ¿no? Entonces en esta sesión hablo de eso, hablo de este cerebro animal, cerebro primitivo humano, que nos confronta a reacciones instintivas y automáticas como respuesta al peligro, a la amenaza, a la incertidumbre, ¿no? Al sufrimiento emocional, al sufrimiento psicológico. Y el libro explica cómo estas emociones que sentimos a nivel del neuroticismo, a nivel de estas emociones que nos hacen sufrir, tienen esta raíz profunda en algo que nos conecta al resto de mamíferos. Pero lo que lo hace más, si se quiere, castigador, es que están potenciadas por este gran cerebro que tenemos, que nos hace conscientes de nuestro sufrimiento, ¿no? Y el libro plantea hacia el final de esta tercera parte cómo la cognición humana, la privilegiada, elevada cognición humana que nos separa de los animales, claro, nos puede llevar aún a ahondar en el sufrimiento con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, pero también nos puede servir como un flotador para salir de ese lugar y, usando el poder de pensamiento, procesar nuestro dolor emocional, entenderlo, encontrarle un propósito y un significado, ¿no? Y así llegamos a la T, a la cuarta parte del libro, que es la tenacidad, que es la cuarta gran dimensión de la personalidad, que tiene que ver con, como dice la tenacidad, lo tenaz es lo que es persistente, lo que es difícil de romper, ¿no? Lo que resiste, lo que va hacia adelante, ¿no? Y la expresión de la tenacidad es el trabajo, ¿no? La expresión es el trabajo y los rasgos que lo componen tienen que ver con la responsabilidad, la disciplina, el orden, la organización, ¿no? La historia del ser humano en la parte de la tenacidad tiene que ver con la aparición de la agricultura, porque la agricultura es aquel evento en la historia de la civilización que nos conecta con el trabajo comunitario, ¿no? Y de hecho revela al trabajo, si bien existía trabajo antes de la agricultura, revela al trabajo como una parte fundamental de la identidad humana, ¿no? Y gracias a esa conexión con el trabajo es que nosotros desarrollamos estos rasgos particulares y, como lo dice en el libro, únicos en el reino animal aún cuando hay especies que parece que trabajaran, ¿no? Pero en realidad nosotros lo hacemos como una manera de confrontar, lidiar con la incertidumbre, lidiar con lo incierto, prepararnos para lo peor, ¿no? Guardar pan para mayo, como dice la frase, ¿no? Finalmente llegamos a la última
etapa de esta historia oculta de la personalidad humana, que tiene que ver con esta gran dimensión que se llama afabilidad, ¿no? La afabilidad es aquella dimensión llamada la dimensión maternal, la dimensión que nos conecta con los otros, con el cuidado de los otros, ¿no? Y, por ejemplo, una de las anécdotas en esta línea narrativa del libro es cómo la leche materna humana es más aguada que la leche de otros mamíferos, lo que posibilita a otros mamíferos dejar a las crías y salir a buscar durante 4 horas la comida, mientras que la madre humana, desde las épocas de la caza y recolección, tenían al bebé bien pegadito y el bebé prácticamente lactaba a voluntad, ¿no? Y eso lo que hace es crear un vínculo muy especial, ¿no? Que favorece la configuración emocional y afectiva humana de una manera muy particular, ¿no? Tan así que ese resulta siendo el germen de esta característica humana que nos lleva a la empatía, a la cooperación. También hay una parte muy, muy bonita en donde habla de cómo las aves son la especie más monógama que existe. Y que la monogamia en los seres humanos es más bien una monogamia social. Y que es la monogamia en el reino animal la responsable de este gran desarrollo cognitivo que tenemos, porque lo que hace la monogamia es forzarte para que la relación funcione, forzarte a entender lo que el otro está pensando, ¿no? Y eso es un proceso cognitivo muy, muy demandante, ¿no? Tenemos que imaginar lo que la otra persona está pensando en una relación monogámica, ¿no? Para que la relación pueda funcionar. Y es así como nosotros llegamos al final de esta historia oculta. No les voy a contar en qué termina, para que no se desmotiven al leerla, pero esa es una manera con la cual yo tengo, mediante la cual yo tengo la posibilidad de motivarlos a que realmente se metan en el libro, descubran esto, porque esto es solamente algo que hace más amena la lectura. Porque, como dice Paola, al final lo que probablemente les quede de la lectura es aquellos momentos en los cuales ustedes conectan con estos puntos en los cuales pueden lograr esta identificación, ¿no? Hay momentos en los cuales interrumpimos las historias y ponemos, casos. ¿Qué pasa si tus niveles en plasticidad son muy altos, ¿no? Entonces es probable que tengas estos riesgos, y que esta mañana que conversábamos con Paola decía, sí, esto me pasa, ¿no? Pero también tienes estos beneficios, ¿no? ¿Y qué pasa si mi neuroticismo es muy alto, ¿no? Sí, tienes estos riesgos, ¿y qué puedo hacer al respecto, ¿no? Entonces, mi obsesividad, algo que ya comentó Sandro en algún momento, me lleva a establecer estas múltiples líneas en el libro, que yo creo, que lo hacen una lectura amena, una lectura ligera en ciertos momentos, pero también profunda en otros. Y realmente para mí es un gusto poder ofrecerlo no solo a ustedes, sino a todos los que se sienten curiosos sobre su manera de ser y que quieren crecer y que quieren mejorar sus relaciones. Como dice el subtítulo del libro, que es yo creo que es muy clave, es descubrir lo que uno no conoce de uno mismo para acercarnos a nuestras metas y mejorar nuestras relaciones. Y con esto termino. Porque aun cuando yo diga, para salir del paso rápido, en un elevator pitch, que yo tengo que hablar sobre el libro en 15 segundos, y es un libro sobre autoconocimiento, en realidad no es un libro sobre autoconocimiento solamente. O mejor dicho, es como un efecto secundario del autoconocimiento. Lo que en realidad el libro propone es una reflexión acerca de nuestras diferencias, ¿no? Porque las personas somos diferentes. Ustedes viendo esta mesa de presentación ven unas diferencias, ¿no? Sandro viene con un texto lindo, preparado y muy estructurado, y Paola viene con más emoción a contarnos de su experiencia, ¿no? Entonces, y quizás yo estoy ahí entre medio. Entonces vemos diferencias todos los días, así como lo vemos ahora, diferencias en nuestras casas, en nuestras relaciones románticas, con nuestros hijos. Y entonces este es un libro que habla sobre esas diferencias, que nos ayuda a entender esas diferencias, porque finalmente, si nosotros hablamos de autoconocimiento, solo vamos a poder conocernos a nosotros mismos cuando entendemos a los otros, ¿no? No puede haber una cosa sin otra, ¿no? Es todo como que viene en un paquete. Por eso habla acá de mejorar las relaciones. Y yo creo que acá lo podemos dejar por el momento. ¿Te parece, por favor? Aplausos para Roger.
¿Te parece, Roger, si hacemos una pequeña conversación alrededor de tu... Claro, sí, con gusto. A ver, lo que primero que te quería preguntar era, ¿qué fue eso que encontraste en el modelo Big Five que te motivó tanto a ahondar en él? No conozco de psicología, pero entiendo de que pues debe haber muchas corrientes de pensamiento, muchas propuestas, muchos tests. ¿Qué fue lo que hallaste que te hizo quererlo compartir con el resto? En mi relación con el Big Five han habido dos momentos. Un momento más intuitivo y que tiene que ver, yo creo, con mi formación como arquitecto, en el cual yo puedo mentalmente imaginarme la interacción entre estos grandes espacios de características de la personalidad de una manera coherente, espacial, porque no hablamos de dimensiones aisladas, sino de dimensiones que están en constante interacción, ¿no? Y en un segundo momento, una validación de esa intuición que yo tenía con el modelo, ya en la Facultad de Psicología, en donde yo me encuentro con esta literatura amplísima que existe sobre el Big Five y confirmaciones de su validez al darme cuenta que es un modelo que viene siendo usado desde hace 30 años en el ámbito clínico, en el ámbito organizacional, en el ámbito vocacional, incluso para niños y adolescentes, y en el ámbito psicopatológico también, ¿no? Entonces, estos dos momentos a mí me llevaron en un momento a decir, bueno, si esto es algo tan útil y tan real y tan, ¿no? ¿Por qué no traerlo al llano y por qué no ponerlo a disposición de las personas para que ellas mismas puedan aplicarlo en su vida? Otra pregunta antes de que... Hola. Otra pregunta es, me imagino que muchos se deben preguntar, y yo también me pregunto, pero te lo quiero preguntar delante de todos, ¿cómo se transiciona de la arquitectura a la psicología? ¿Cómo fue ese proceso? Por favor, Elio de Paulita. Yo creo que, o sea, bueno, tú lo complementas, pero yo que de alguna manera he estado cercana a la arquitectura, tengo muchos amigos arquitectos, siempre he pensado que un buen arquitecto es el que entiende que necesita entender al cliente para poderle hacer un espacio y no el que quiere hacer lo que él quiere hacer porque considera que es lo mejor, ¿no? Un buen arquitecto tendría que estar dispuesto a hacer algo que a ti particularmente no te gusta, pero que entiendes que en la dinámica del otro, en la dinámica familiar, en sus prioridades, en cómo es su estilo de vida, etcétera, le funciona, ¿no? Por más que no tenga ningún sentido. Y yo creo que esa habilidad, que creo que se puede aplicar a muchas carreras, es una característica de Roger. Y creo que desde ahí puede venir todo lo demás. Exactamente. Y además, todo arquitecto que lidia con clientes tiene que tener algo de psicólogo, ¿no? Yo no sé por qué en la currícula de arquitectura, por lo menos cuando yo estudié, no había psicología como curso, ¿no? Pero yendo un poquito más allá e intentando responder a la pregunta de Sandro desde un plano más personal, yo crecí en un ambiente que me expuso a ciertas, seductoramente, a cierta fantasía respecto a la arquitectura, ¿no? Y yo descubrí en la práctica profesional que no era para mí. Entonces, en el camino, yo me fui dando cuenta que hay otras cosas que sí, con las cuales sí conectaba, en otras palabras, que sí estaban alineadas con algo intrínseco mío, ¿verdad? Y esto es algo que también de alguna manera responde a la pregunta ¿por qué hacer esto?, ¿no? Porque muchos jóvenes tienen que tomar decisiones a los 16, 17 años sobre qué van a estudiar o sobre a qué se quieren dedicar detrás de esta visión borrosa de quiénes son, ¿no? Y este libro responde a esa pregunta e intenta proponerse como una herramienta para intentar alinear estos proyectos, estos sueños, estas ilusiones, estas relaciones, ¿no? Cuando uno entabla una relación con una pareja, por ejemplo, ¿no? La mayoría de personas, y esto ya lo estoy viendo en mi práctica profesional ahora como psicólogo, la mayoría de personas parte desde la ignorancia, ¿no? Desde la ceguera, ¿no? Respecto a quiénes son y qué quieren y qué buscan y qué cosas se alinean con eso que ellos son y qué cosas son buenas para eso y son compatibles con eso.
Entonces yo creo que si en mi caso hubiera tenido una exploración mayor interna, quizás no me haya demorado 20 años en descubrir que no era para mí la arquitectura, ¿no? Entonces, esto nos puede llevar a dos reflexiones, ¿no? Y también esto hemos conversado con Paola muchas veces, ¿no? A veces los zigzags que hacemos en la vida se justifican y a veces los zigzags que hacemos podríamos nosotros encontrar atajos y que no nos hagan perder tanta energía, tanto tiempo, ¿no? O que no nos lleven a situaciones en las cuales respondamos a estos encontronazos que tenemos con la vida que elegimos cuando éramos muy jóvenes y que ahora no nos satisface, que no respondamos a esos momentos desde la frustración, la rabia o la impotencia, sino realmente desde la comprensión de uno mismo. Última pregunta mía, y de ahí abrimos para las preguntas del público. ¿Cuál es la mejor forma de usar tu libro? Hay que leerlo desde el primer capítulo hasta el último para entender. Necesito, si estoy en un momento de tristeza, debo buscar un capítulo en especial. ¿Qué recomiendas? No sé, en realidad creo que depende de cada uno, pero le hemos puesto tanto cariño y tú me has ayudado mucho en eso, en que sea algo que provoque leer, ¿no? Yo entiendo que el mamotreto que tú le llamas, que recibiste en el 2023, no era una lectura que tú pudieras decir, vamos, estoy en la playa, me voy a relajar y voy a leer el mamotreto, era como, ¿no? Pero yo creo que esto sí se puede leer en un momento en la playa, sí puedes, es un libro que se deja leer en gran medida gracias a tus aportes. Entonces, yo que les recomendaría, léanlo todo desde inicio a fin y luego pongan los posts que todos me han puesto acá en la parte que más le ayuden y disfruten la lectura. Es una lectura que creo que atrae. Yo creo que en realidad, si te haces el test primero, va a tener mucho sentido que te sale alto y que no, de cómo decidas leerlo. Porque, ¿cuál es la característica esa de la estructura? La tenacidad. Si tienes una tenacidad alta, probablemente necesites leerlo en orden. Por ejemplo, yo me fui de frente a pescar, ¿no? Y yo hice el ejercicio porque este fin de semana estábamos en la playa y estaba con 4 amigos, así que todos hicieron el test y lo fuimos explorando y pasaba eso, ¿no? Comenzamos a hablar de algo y uno quería como que, pero ¿qué dice? Y otro quería que ya, pases a lo siguiente, ¿no? Que viene. Y tenía mucho sentido, ¿no? Un ejemplo que quería decir de lo que pasó en la playa con un chico que conozco, ¿no? Y nos conocíamos un poco, o sea, bastante, digamos, los que estábamos ahí, entonces era como divertido, porque era como, esta seguro a ti te salió altísimo, esta seguro a ti te salió. Y entonces, este chico le salió muy alto la parte de querer como trabajar con personas, pero le salía muy bajo la parte de querer vincularse con personas. Entonces puede parecer muy contradictorio, pero tenía todo el sentido del mundo, porque a él le encanta, solo que él no quiere ser el que lidia con la gente, ¿no? O sea, a él le encanta el detrás, y así como varias cosas que se iban hilando, ¿no? En la medida que uno iba viendo los resultados. Sí, o sea, lo que decía, para mí es como un tejido. Y creo que hay gente que le va a ayudar a hacerlo como en orden porque lo necesita, y hay gente que no se va a aguantar y va a ir al final, regresar. No sé, creo que depende de cada uno. Tenemos para... Lamentablemente nos dicen que ya estamos... Vamos cerrando comentarios de cada uno. Bueno, yo no tengo mucho que comentar, el autor, por favor. No, aquí ya nos estás. Nada, creo que ya lo hemos visto. Agarren el libro, háganselo solos si no quieren, digamos, exponerse tanto, pero también es un libro para regalar, por ejemplo. Me parece un lindo regalo para hacérselo a alguien que quieres y que dices, oye, a ver qué te sale, ¿no? También para sentarse y hacerlo en grupo, me parece divertido, me parece increíble para adolescentes. O sea, creo que autoconocerse es algo que todos deberíamos estar haciendo
Entonces es como que bien Es totalmente, aplicable a todo, ¿no? sí, yo podría cerrar con esa idea, ¿no? Es un libro totalmente público en general, todas las edades. Apto para todos. Apto absolutamente para todos. Un adolescente va a encontrar cosas, una mamá que no sabe por qué sus hijos son tan distintos o por qué uno de sus hijos la descuadra, va a encontrar respuestas. Un joven que quiere descubrir qué quiere hacer con su vida, va a encontrar cosas. Alguien que está al final de, no sé, en la etapa más tardía de la adultez quizás va a encontrar muchísimas explicaciones a las decisiones que tomó. Yo creo que es una lectura apta para todos, pero en su dimensión absoluta, ¿no? Y yo espero que en el futuro podamos producir más libros como estos, pero ya mucho más en nicho respecto a, de repente, qué pasa con las parejas, ¿no? Qué pasa con las organizaciones, qué pasa con los adolescentes, qué pasa con la vocación, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho más que decir sobre lo que propone el libro. Y para terminar, les agradezco infinitamente que se hayan fumado el tráfico de Miraflores y hayan llegado hasta aquí y hayan, bueno, invertido o perdido, según como quieran verlo, su noche escuchándonos a nosotros. Muchísimas gracias. Gracias Roger, gracias Sandro, gracias Paola por estar aquí con nosotros. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en el día de hoy, que es tan importante para nosotros como Penguin y para Roger especialmente. Vamos ahora a hacer un compartir, vamos a invitarles unas copitas de vino que van a salir en unos minutos, ¿verdad? Que ya están saliendo y nada, estar aquí un rato, acompañarlo a Roger. Vamos a prepararnos también para la firma de libros. Para los que deseen, el libro se está vendiendo acá, cortesía de Ibero, que siempre nos acoge con tanto cariño. Los libros están en venta, así es que pueden pasar a comprarlos y Roger estará más que contento de firmarle a cada uno de ustedes. Muchas gracias por venir y hasta una próxima oportunidad. Con ustedes tres.